Pues muy buenas tardes, noches, ya estamos de regreso en este servicio online. Gracias por permanecer conectados después de este tiempo de adoración, después de este tiempo de oración los unos por los otros. Pues ya está con nosotros el pastor Antonio Ortiz de Casa de Oración México. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, man. Aquí, contento de estar con ustedes. La verdad me encanta, ¿no? Cuando podemos servirle al Señor y qué mejor que siempre estar dispuestos para hacerlo, man. Qué bueno, pues tú ya estuviste con nosotros y con tu esposita de manera presencial en el mes de octubre del año pasado, celebrando nuestro aniversario atrasado porque es en mayo, pero ahora tenemos esta bendición de tenerte así a través de este medio. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Yo sé que estás bastante ocupado, sobre todo en estos días que estuviste por allá en Portland, ¿verdad? En el aniversario, allá con los hermanos de Casa de Oración Portland, en Oregon. Sí, hombre, fíjate que estuvimos por allá y fue un buen tiempo porque Dios nos ha permitido ver el desarrollo de la iglesia en Portland también porque nosotros estuvimos ahí desde el inicio, oramos por el pastor Memo López de Seattle y yo fuimos a orar por él y a establecerle como pastor ahí en Casa de Oración Portland. Entonces ya son 12 años de caminar ahí y casi por lo regular, a excepción ahora estos 2 años de la pandemia, dejamos de ir a Portland, pero siempre cada año estamos por allá y Dios nos ha permitido ver cómo ha crecido la obra, cómo la gente se ha firmado y ha sido una bendición. Y bueno, pues después de 2 años de haberla planeado, íbamos a ir al aniversario 10 y fuimos al aniversario 12. Que Así, además, así nos llevó la pandemia, pero todo bien, contentos por allá. qué bueno, pues es mucho trabajo en el ministerio, ¿no? Los cambios de horario, yo de verdad te agradezco eso. Sé que después de pasar un par de días ahí en Guadalajara, vienes para acá, para Texas, a Casa de Oración San Antonio ocupadísimo, ¿no? Sí, pero la verdad es que hace un tiempo platicaba con el pastor Chuy y me decía, oye, ¿te has fijado qué rápido se está pasando la vida? Se nos están pasando los años rapidísimo. Y yo le decía, sí, la verdad que el tiempo está, pero cada día, ahora sí como dice la palabra de Dios, ¿no? Los días serán acortados y así lo vemos, ¿no? Porque estamos viendo los tiempos cada vez se recortan y vemos los espacios y que cada vez como que nos ajusta menos el tiempo, ¿no? Y el pastor Chuy me decía, ¿sabes qué? El tiempo que nos quede, vamos a seguir predicando la palabra y vamos a darle duro para adelante y a sembrar la palabra el tiempo que Dios nos lo permite. Y es una bendición. La verdad, ya la mayoría de los pastores en Casa de Oración Guadalajara pues ya somos casi, no casi, somos de la tercera edad la mayoría, ¿no? Pero sin embargo, la verdad, el fuego, el gusto, el deseo de servirle al Señor, ahí está a la orden del día, man. Qué bien, y es tal como dices, ¿no? Es una bendición dedicarle toda nuestra vida al Señor y tú eres uno de esos pastores que desde muy jóvenes se convirtieron, ¿verdad? Eso tengo entendido. Sí, 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 la verdad tuve la oportunidad, como decimos todos, ¿verdad? Cuando conocemos al Señor, ¿por qué no fue desde antes todavía, no? Pero Dios me permitió llegar a conocer al Señor a los 28 años. Fui ganado al Señor por mi esposa en aquel tiempo, mi novia, después de tanto tiempo, ¿no? Ya teníamos tiempo de novios, pero la verdad, ella conoció primero al Señor y ella me empezó ahí a evangelizar, la verdad, y bueno, llegó el momento en que ya no pude resistirme al llamado del Señor y fue de verdad un gozo el haberle entregado mi vida al Señor hace casi 40 años ya, ¿no? Y el domingo platicaba con un joven de ahí de Portland que hace 5 años tuvimos la oportunidad del pastor Chava Pardo y yo de estar ahí en Portland en un evento para matrimonios y fue de mucha bendición el evento, muy padre, estuvo ahí ministrando a los matrimonios, a las parejas y este joven se acercó conmigo el domingo y me decía, pastor, fíjese que yo estuve hace 5 años, apenas yo venía llegando aquí a casa de oración, mi esposa me había compartido, dice, y la verdad,
lo que usted nos compartió se me quedó grabado, dice, y eso fue un parteaguas en mi vida, la verdad, de verdad, ha sido una bendición. Dice, y ahorita ya tengo 5 años, dice, de aquel tiempo para acá, y ahora ya estoy sirviendo aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando escuchas esos testimonios y tú dices, vale la pena, la verdad, vale la pena servir al Señor. Y yo le decía, mira, déjame decirte, yo voy a cumplir 40 años de conocer al Señor, le digo, y no me he arrepentido un solo día de haber conocido al Señor, le digo, sírvele, dale tu vida, tu matrimonio, tu familia, y créeme lo que de verdad el Señor es una bendición, mano. Y bien padre escuchar ese tipo de testimonio, ¿no? Y yo lo veía este joven igual, como cuando yo comencé a caminar con el Señor y todos éramos de veintitantos años. El pastor Chuy iniciaba de 26 años el pastorado de Casa de Oración, Chava Pardo de 26 y la mayoría éramos así, de ese tipo de edades, ¿no? Entonces, y bueno, pues ya ahora en el mes de junio, Casa de Oración cumple 40 años de estar ahí, ahora sí, como dicen por acá, dando guerra. Wow. Entonces, 40 años de convertido, 40 años de casa de oración, casi casi tú te convertiste cuando estaba iniciando Casa de Oración Guadalajara, ¿verdad? Fíjate que todos los que estaban ahí ya nos reuníamos antes en el movimiento carismático, el famoso movimiento carismático que tenía la religión tradicional. Y bueno, yo ya conocí a Chuy García, a Chava Pardo y a varios más, ¿no? Que se juntaban ahí en la casa de Chuy García. Pero yo nunca quise nada, ¿no? Nada. Pero yo iba por cuidar a mi esposa, a mi novia. Eso era realmente el motivo de ir a los grupos era para cuidar a mi novia, según yo, ¿no? Pero no, realmente no había un cambio, no había nada, hasta que verdaderamente yo tuve esa necesidad de buscar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ¿no? Llevaba una vida muy, híjole, de ese tipo de vidas que, pues ahora sí, ¿no? Andas para arriba y para abajo, tenía un buen trabajo, pero pues el alcoholismo era lo que más me jalaba a mí en aquellos tiempos. Y al tener esa oportunidad de conocer al Señor y entregarle mi vida y ver los cambios, tú dices, sí, híjole, por eso comencé diciendo, me hubiera gustado tiempo antes, pero yo sé que los tiempos son del Señor, ¿no? Así es. Y entonces comienzas ahí en Casa de Oración, o bueno, en esos grupos carismáticos. ¿Y cómo es que empieza Casa de Oración? ¿En dónde encajas tú en ese inicio? Fíjate que comienza mi novio a ir después de los grupos carismáticos, todo ese grupo de jóvenes carismáticos comienzan a ir a una iglesia cristiana, que ahí es donde es la iglesia donde estaba el instituto, el llamado El Camino, donde Chuy Olivares, ahí era uno de los pastores asociados, ¿verdad? Y bueno, pues ellos comienzan a conocer a Chuy y pues se comienzan a reunir ahí en esa iglesia cristiana el Camino, y bueno, pues al poco tiempo, ¿verdad? Dios le habla y le hacen la invitación a Chuy de venir y bueno, pues para que los pastoree a todo este grupo de jóvenes. Yo no andaba en ese tiempo de la invitación, pero yo creo que yo llegué prácticamente cuando Chu llegó, yo creo que yo llegaría como al mes, 2 meses máximo, ¿no? A casa de oración. Te digo, ya conocía a todos, o sea que no se me hacía nada extraño, ya los conocía. Entonces llegué a casa después de que me convertí, pues ya comencé a asistir a casa de oración y ahí al poco tiempo, es más, yo comencé a servir, fíjate, en casa de oración, yo creo que como a los 6 meses más o menos de estar en casa de oración, yo comencé a servir y bueno, tengo de verdad la satisfacción, el gusto y el agradecimiento a Dios de que me ha permitido servirle desde casi convertido, ¿no? Hasta el día de hoy, ahí he estado, man. Y ¿sabes qué? El fuego ahí está, man. El deseo ahí está y las ganas ahí están, man. Eso es algo que los caracteriza y de lo cual uno como joven, no tan joven, pero joven por supuesto, aprendemos, ¿no? De gastarnos para el Señor, de entregarle toda nuestra vida a Él y de estar ocupados en el reino de Dios, en la obra de Dios.
y son un ejemplo para nosotros. Y Pastor, también hablando de este tema de cuando tú te convertiste, de cómo llegaste a casa de oración y cómo empezaste a servir, hay por ahí una anécdota, ¿no? De que en algún momento pensaste dejar tu trabajo, y hablaste con el Pastor Chuy, ¿cierto? ¿Es algo No, por ahí? sí, no, 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 prácticamente, fíjate que era tanto el deseo de mi corazón, ¿verdad? De ahí, entonces, yo renuncié al banco. Entonces, yo trabajaba en un banco, ¿no? Fui banquero por 20 años. Entonces, y yo pues comencé a ir a la iglesia y pues Chuy era el único, como pastor era el único de tiempo completo en la iglesia. Entonces yo llegaba todos los días y le ayudaba ahí a barrer, a limpiar las sillas y andar para arriba y para abajo, ¿no? Hasta que un día alguien me pregunta y me dice, oye, ¿qué haces? Le digo, no, pues ya no trabajo en el banco. ¿Y ahora qué haces? Pues estoy de tiempo completo en casa, ahí en la iglesia. Ah, qué padre, me dijo. ¿Y la iglesia te sostiene? Le dije, no, ¿cómo que me sostiene? No, yo tenía mis ahorros y yo tenía todo. En ese tiempo yo estaba soltero. Y le digo, y pues no, 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 no tengo necesidad de que la iglesia, no, pero eso no es de tiempo completo. Entonces yo platiqué con Chuy y le dije, oye, ¿cuál es mi lugar aquí en la iglesia? Me dijo, fíjate que yo te iba a preguntar, dice, pues yo te veo todos los días aquí, te iba a preguntar que qué onda, si estás de vacaciones. Y le digo, no, pues es que yo no trabajo. ¿Cómo que ya no trabajas? No, pues es que yo quiero servir a Dios. Me dijo, no, ese no es el camino, ¿no? O sea, no. Y luego, entonces, ¿qué tengo que hacer? No, tú tienes que regresar a trabajar y allá donde tú andes, si está en el plan y en el propósito de Dios que tú vengas a servirle de tiempo completo, Él te va a llamar, tú no te preocupes. Le digo, entonces, ¿qué hago? Nada, tú no hagas nada, tú deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Y bueno, pues así fue, ¿no? Y le digo, ¿y entonces qué? Pues regrésate a trabajar. Pues ahí voy, man, a buscar solicitud, a llevar solicitudes, todo eso. Y fíjate que hice 6 solicitudes en diferentes lados y en los 6 lados me llamaron. Así me llamaron que tenía una oportunidad. Y ahí me di cuenta que realmente era el tiempo no era el tiempo de Dios para servirle de tiempo completo, que mi tiempo todavía seguía estando acá afuera. Y pasaron 14 años, ¿no? Yo trabajando, Dios me permitió casarme, seguí llegando a otros puestos. Y bueno, llegó el momento en que Dios me habló y me habló a mí y le habló a los pastores para hacerme un llamado de tiempo completo. Y bueno, te estoy hablando de que el 3 de mayo de 1997, fíjate, en 1997, estoy ahora en este 3 de mayo, estaría cumpliendo 25 años de servir a Dios de tiempo completo. Wow. Y lo impresionante que te acuerdas del día, la fecha y todo, ¿no? Eso es lo que te caracteriza siempre, siempre el pastor Chuy hace mención de eso, ¿no? De tu buena memoria para las fechas. No, no, oye, pues, ¿cómo no te vas a acordar de algo que tú dices, híjole, de ese tipo de situaciones que vienen a sellar tu vida, ¿no? O sea, en los momentos más importantes de tu vida, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te casas, cuando tú te conviertes, cuando nacen cada uno de tus hijos, no, o sea, todos esos son los momentos donde comienza a ser un parteaguas en tu vida, man. Comienza tu vida a cambiar de rumbos, ¿no? Entonces, son momentos significativos en tu vida y qué padre tener esos momentos grabados para siempre estar agradeciendo a Dios de dónde te ha traído y de dónde te ha sacado, ¿no? O sea, porque Así es. si digo, todos los que me conocieron en aquellos tiempos antes de ser cristiano, muchos de ellos no la creían y me decían, no, tú al rato vas a andar otra vez igual y vas a ver, pero ahora tengo la satisfacción, ¿no? De demostrarle a toda esa gente que me conoció que después de 40 años no estoy reprimido como ellos me decían, ¿no? Tú estás reprimido, no, no estoy reprimido, estoy convencido de lo que Dios está haciendo y ha hecho en mi vida, ¿no? Ya son 40 años, creo que no es juego, como ellos decían, no es un juego, al rato se te va a pasar, es algo emocional. Pues creo que una emoción no creo que te dure 40 años. Sí, es simplemente sembrar, ¿no? Sembrar con paciencia
y cada uno después ve la cosecha, ¿no? De los Amén. amigos empiezan a ver la cosecha de aquello que sembraron y la palabra lo dice claramente, ¿no? Lo que sembramos en la carne produce muerte y lo que sembramos en el espíritu produce vida, ¿no? Y podemos ver, y uno de esos frutos que vemos es nuestra familia, que es el tema que vas a estar tratando con nosotros específicamente sobre los hijos. Nuestros hijos pues son saeta, dice la palabra, en nuestras manos y nosotros con la palabra vamos sembrando en ellos semillas, semillas, semillas. Y algo que me llama mucho la atención y leía en un libro hace poco, era de que nuestros hijos, cuando nosotros les damos un buen testimonio, les estamos diciendo que es verdad el Evangelio. O sea, la veracidad del Evangelio para nuestros hijos tiene que ver con las vidas de nosotros como padres creyentes y es estar sembrando y que vean en nosotros esa congruencia de quiénes somos en la iglesia y quiénes somos en la casa, seamos pastores o no, porque esto aplica para todos los cristianos, ¿no? Y tú tienes tres hijos, ¿no? Michelle, Liz y a Misael, el hijo, ¿no? No sé si los Es dije en correcto. el orden correcto. Sí, es correcto. En ese orden son exactamente, sí. Los tres ahí, eh, Liz la mayor, que ya está casada, ya tengo un nieto con ella, ¿no? Ya tiene un nieto. Es una bendición los hijos, ¿no? Porque Bliss comenzó a servir a los 6 años en el pandero y prácticamente dejó de servir hasta que se casó, ¿no? Duró 20 años ininterrumpidamente sirviendo al Señor ahí en el pandero, ya terminó siendo parte de los maestros ahí junto con Maite, la esposa de Chuy García. 20 años, mano. Ahora Michelle y Misael están involucrados en los adolescentes y son parte del staff junto con Toño Espinosa, ¿no? Y bueno, es una satisfacción, ¿no? Pero tiene que ver mucho también el deseo de nosotros como padres, que ellos, lo que tú decías es bien importante, que ellos puedan ver en nosotros que hay congruencia con lo que hablas, con lo que crees, ¿verdad? Porque tus creencias deben de ser congruentes, tus creencias deben ser congruentes con lo que tú vives, con lo que estás acostumbrado a llevar en el día a día, ¿no? Con tu familia, porque si hay alguien que te conoce y bien, pues es tu familia. Así es. Sí, sí, es un tema de que a veces uno ve o escuchas a personas que dicen, no, yo voy a la iglesia por mis hijos, yo los llevo, uno ya vivió, pero, o sea, no va a funcionar así, ¿no? Porque en realidad la iglesia nos aporta algunas actividades durante la semana con un tiempo limitado, pero eso en comparación o en competencia con el resto del día, pues es realmente poco, ¿no? Entonces es en donde nosotros como padres pues nos toca hacer ese trabajo de pastorear, pues enseñar. Y nosotros acá, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos el tema del idioma también, ¿no? El idioma y la cultura. Entonces tenemos un Sí. doble desafío. Y por esto es que también durante la semana, cada miércoles, estamos haciendo un énfasis en la parte familiar, ¿no? No descuidar esa enseñanza para los padres, para los matrimonios, etcétera, ¿no? Entonces, sí vemos que es importante, porque de otra manera las congregaciones pues no pueden continuar si no hay una generación que está siendo formada no solo por la iglesia, sino por los padres, pues las iglesias que viven tiempos muy bonitos no continúan. Y yo veo que en casa de oración, pues ahora lo acabas de mencionar, ¿no? Están tus hijos ahí apoyando, sirviendo, y bueno, pues es la generación que viene. Es una maravilla y ustedes lo ven ya, ¿no? No, 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 es que definitivamente la verdad podemos de verdad estar ahí contentos con el Señor que Él nos ha permitido que esto continúe, ¿no? O sea, porque cuántos matrimonios o cuántas familias, ¿verdad? Los hijos crecen y ya no quieren saber nada de la iglesia, nada, 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 ¿no? O sea, ya papá por muchos años, lo hemos vivido con varias familias, ¿no? O sea, que llegan a consejería y nos dicen que los hijos llegaron y le dijeron, papá, bueno, ahora ya cumplí mi mayoría de edad,
antes tú me podías llevar a la iglesia y tú me decías que fuéramos y andábamos para arriba y para abajo en la iglesia, pero hoy no, hoy ya cumplí mi mayoría de edad y yo ya tomo mis propias decisiones y ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero, o sea, es bien, bien triste, ¿no? Bien tremendo, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero también es, en muchas ocasiones es por la falta de congruencia de los padres con los hijos, ¿no? Ahorita se me viene una anécdota de esto, ¿no? Porque pues de un tiempo para acá el Señor nos ha permitido servirle saliendo a visitar otras de las diferentes iglesias de casa de oración. Y en una de esas cuando regresamos a casa, ¿verdad? Y pues comenzamos a platicar con los hijos, lo primero que yo les preguntaba era, decía, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Fueron a la iglesia? Yo siempre les decía, fueron a la iglesia el fin de semana, ¿verdad? Y en una ocasión cuando llegamos, le digo a mis hijos, ¿fueron a la iglesia? Y entonces Michelle, la de medio, estaba, así como que se incomodó un poco, ¿verdad? Y me dice, papá, te voy a pedir un favor, papá. Digo, sí, ¿qué pasó? Pero ya así, yo le veía su actitud así como un poquito molesta, ¿verdad? Papá, te voy a pedir un favor. Digo, sí, dime, ¿qué pasó? Digo, nunca me vuelvas a decir que si fui a la iglesia o no fui a la iglesia, porque tú crees que yo voy a la iglesia porque tú me llevas o porque tú me mandas. No, yo voy a la iglesia porque sé que debo de hacerlo, porque me nace en mi corazón, porque amo a Dios y porque quiero obedecerle y quiero servirle. Y eso a mí me impactó, ¿no? Tan me impactó que jamás volví a tocar ese tema de verdad, o sea, y sé que mis hijos están ahí, y sé que no tengo que andarlos, ahora, como decimos por acá, ¿no? Arreando o llevando o haciendo, no, ellos tienen sus propias convicciones. Todos mis tres hijos, el menor tiene 27, que es Misael, Michelle tiene 30 y Liz tiene 32 años, ¿no? Entonces, ellos están convencidos, la verdad, de lo que tienen que hacer. Y esa es una satisfacción como no tienes una idea cuando tú puedes ver a tus hijos convencidos, no presionados por los padres para que tengan que hacer algo, ¿no? Sino su propio convencimiento de servir a Dios, de buscar a Dios y de pasar sus tiempos con Dios. Eso, mira, eso no lo pagas con nada, man. Así es crear convicciones. Eso es tal cual como dijiste la palabra, ¿no? Una cosa es, te llevo y órale, ahí en la iglesia porque te van a enseñar cosas buenas y otra cosa es que vean en nosotros esa convicción y siempre me reflexiono en qué pasaría cuando yo no esté, qué dirían mis hijos de mí. Dirían, mi papá era una persona que tenía convicción y celo por el Señor, por servir a Dios, por su ministerio, o dirían, bueno, pues, hay una cosa en la casa, otra cosa en la iglesia, ¿no? Creo que eso siempre nos debe de dejar reflexionando como padres y creo que, bueno, tú tienes más para platicarnos próximamente en lo que estarás hablando y bueno, pues no quiero restarle más tiempo, aunque sí era importante el tener esta charla, estos espacios los aprovechamos para que los hermanos de Casa de Oración y los que se conectan también puedan conocer esta otra parte de los pastores de las diferentes casas de oración, que ya vamos a cumplir un año, sin repetir todavía a nadie, porque hay mucha riqueza, hay muchos maestros y pastores que nos bendicen y nos aportan, y ya creo que ya nadie de la iglesia me puede decir, ¿qué predicador me recomienda? No, pues ahí está. Todos los que hemos tenido cada miércoles y hemos visto la bendición también de cómo nos unimos de diferentes congregaciones, nos agregamos ahí en Facebook, nos comentamos, todo una maravilla esto que el Señor nos permite experimentar. Así que, pastor, pues te agradezco mucho. Gracias también a tu esposa Leti que te presta con nosotros, a quien amamos mucho, a Leti, a tus hijos, a todos. Y muchas gracias, pastor, por este tiempo. Voy a apagar mi cámara para que tengas esta enseñanza. Y está con nosotros el pastor Antonio Ortiz de Casa de Oración México con este tema para padres. ¿Cuál es el título, pastor? Fíjate que una familia actual. Una familia actual. Bueno, ese es el tema. Adelante, pastor. Gracias. Seguimos en servicio online. Gracias, pastor. Y antes de todo, agradecido por pasar este tiempo con ustedes. Y bueno, yo quiero hablarles acerca de una familia actual, ¿no? Y bueno, para esto quisiera que nos fuéramos, ¿verdad?, al libro de Hebreos en el capítulo 11, ¿verdad? Donde habla acerca de la galería de la fe. Y me gusta mucho ver las familias de la Biblia, ¿no? Ahí cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios y comenzamos a ver
los distintos tipos de familias que hay, ¿no? Está la familia de Noé, la familia de Abraham, la familia de Jacob, la familia de Elí, la familia, y comenzamos a ver las familias, vemos, o sea, toda la diversidad que hay, ¿no? La diversidad que existe en toda la cuestión familiar. Y yo quiero en esta mañana, ¿no? Que hablemos que vayamos a conocer la familia de un hombre, ¿no? Un hombre que también dejó todo por obedecer a Dios, por hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y yo le llamo una familia actual porque la Biblia nos habla de un punto bien importante, ¿no? Que dice, como en los días de Noé. Así decía. Y tal cual los días que ahora estamos viviendo son días, de verdad, como en los días de Noé. Por eso yo le llamé una familia actual. Actual como vivió Noé en aquellos tiempos, ¿no? Dice en Hebreos capítulo 11, verso 7, ¿no? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué sucede? En la época de Noé decían que no es posible, y que no era posible, ¿verdad? En esa época no era posible tener una familia sólida. Decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé les estaba demostrando todo lo contrario, ¿no? Porque la santidad y la obediencia demuestra que se puede vivir como Dios nos pide, con su protección, con su mano de favor y su bendición, porque ya es conocido en la historia que solo la familia de Noé se salvó en el arca, ¿no? Eh, Ahora que regresaba de siempre que tengo una salida, ¿verdad? Que vamos a visitar alguna de las iglesias en Estados Unidos, siempre, ahora en lugar de ir a buscar algo para comprar para mí, siempre estoy buscando comprar algunas cosas para mi nieto, ¿no? Pero lo que más busco, trato de buscar es libros de la Biblia, ¿no? Entonces, el día de ayer que regresamos, me encontré un libro, ¿verdad?, que se llamaba El Arca de Noé, precisamente, ¿no? Y que trae las figuritas y trae los nombres de cada uno de los integrantes y trae así los nombres de las diferentes familias. Y me gusta mucho porque mi nieto tiene 1 año y medio, ¿no? Y se comienza a identificar con los nombres, ¿no? Le abrimos su libro, ¿verdad? Mi hija, al abrirle el libro, el niño apenas comienza a hablar, a decir algunas palabras, y de los primeros figuritas que comienza a identificar era Abraham, ¿no? Entonces vemos cómo sí podemos vivir con una familia diferente, una familia que sí podemos realmente sembrar y llevarlo siempre por el camino realmente que la palabra de Dios nos marca, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto que los tiempos están difíciles, ¿no? Me gusta mucho algo que el pastor Chuy Olivares me compartió hace un tiempo, ¿no? Hace unos años. Mi hijo estaba en la preparatoria. Acá en México le dicen la preparatoria, lo que es allá en Estados Unidos el high school. Y entonces yo le decía al pastor Chuy, le digo, fíjate que estos tiempos, ¿qué tiempos? Le digo, ¿qué tiempos son los que nos van a vivir nuestros hijos? La verdad, van a ser unos tiempos bien difíciles, ¿no? Lo vemos yo tocaba el tema, le decía, hasta por el tema del tráfico, le digo, el tráfico está tremendo, la verdad, y mi hijo ya quiere manejar, ya quiere que lo enseñe a manejar para que él entrando a la universidad, pues él ya se vaya solo y todo eso. Y la verdad es algo que a mí no híjole, yo veo cantidad de tráfico y los accidentes y todo eso, y por eso yo le decía al pastor, por eso te digo que qué mundo, ¿no? Son los que nuestros hijos les va a tocar experimentar. Pero me gustó una palabra que Dios me dio a través del pastor Chío Olivares. Y él ya se iba de mi oficina, estábamos ahí en mi oficina platicando y se quedó parado en la puerta de mi oficina y volteó a verme y me dijo, te voy a decir algo. Es cierto, dice, los tiempos que nuestros hijos les está tocando vivir, la verdad son tiempos difíciles y tiempos, olvídate por todos lados, pero no se te olvide lo que te voy a decir. Dice, para estos tiempos, Dios les va a dar a nuestros hijos una gracia especial
como nos la dio a nosotros, dice, porque nuestros tiempos no son iguales a los tiempos de nuestros padres. Ahora hay otro tipo de situaciones, de problemas y de estilos de vivir. Pero sin embargo, dice, Dios nos ha dado gracia todo este tiempo. Esa misma gracia Dios le va a dar a nuestros hijos para que ellos puedan seguir adelante. Y nunca se me olvidó, hasta el día de hoy, lo que lo estoy compartiendo, no se me ha olvidado. Y es algo que yo he compartido con muchos papás, ¿verdad? Cuando vienen y me hablan de sus hijos, no, es que mis hijos y que mira, yo le digo a los padres, ¿sabes? Tú lo que tienes que hacer es lo que te toca, ¿va? Obedecer a Dios, caminar con Dios, darles testimonio a tus hijos para que tus hijos sean, para que tu vida sea congruente con lo que tus hijos, con lo que tú les hablas y enseñas y con lo que la idea también de cuando ellos van a la iglesia, que ellos puedan ver que hay congruencia con lo que hablamos, con lo que pensamos, creemos y vivimos, ¿no? Y vemos esa parte de ahí, ¿no? Entonces vemos así como Noé, en ese verso 7 del capítulo 11 de Hebreos, dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, eso a mí me llama mucho la atención porque dice, fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, ¿no? Entonces, yo tengo, mi esposa y yo tomamos una situación con mi hija, la mayor, ¿no? Cuando ella nació, pues nosotros todavía veíamos o sea, no veíamos muchas cosas, cómo iba a ser su vida, ¿no? Entonces, pero sin embargo, Dios nos estaba advirtiendo, decía, oren por ella, oren por su pareja, oren por la persona con la que ella va a conocer y con la que ella se va a casar y todo eso. Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, yo no me voy a esperar a que mi hija se case a lo mejor con una persona que no sea cristiana, que ande en el alcohol, que sea drogadicto o que sea violento, ¿verdad? Y que al rato venga y viva una violencia familiar tremenda y que a las 2, 3 de la mañana mi hija venga a la casa, ¿verdad? Y me diga, papá, me puedo quedar en la casa, es que mi esposo llegó borracho y nos quiere golpear a los niños y a mí, me puedo quedar, o sea, yo no me voy a esperar a eso, yo no me voy a esperar a que ella venga o lleguen a la casa mis hijos con situaciones de esas, ¿no? Y Dios nos estaba advirtiendo desde que ellos estaban pequeños, ¿no? Desde que ellos tenían días de nacimientos y ahí comenzó un tiempo, tanto mi esposa como yo, de comenzar a orar, ¿verdad? Comenzar a orar por sus parejas, ¿verdad? Por los varones de mis dos hijas y por la mujer de mi hijo. Y bueno, ahora yo tengo la satisfacción de que mi hija la mayor se casó y se casó con un joven, bueno, pues cristiano también, que también sirve a Dios, al igual que toda su familia. La mayoría de los que están en el grupo de alabanza son hermanas y hermanos y cuñados de mi yerno, ¿no? Entonces estoy viendo cómo de verdad, cuando Dios nos advierte lo que puede venir, lo que puede pasar, entonces nosotros como padres tenemos que comenzar ahora sí, a ponernos en la brecha, ¿no? Y comenzar a clamar a Dios y comenzar ahora sí, ¿no? Estar haciendo esa guerra espiritual, ¿no? A dar testimonio a nuestros hijos y a la gente que nos rodea para que ellos no se desanimen y sigan adelante, ¿no? Entonces, y bueno, ahí en ese capítulo 11 comienza con el verso 1, ¿verdad? Cuando dice que es la fe, dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé no veía nada de lo que Dios le estaba advirtiendo, no veía nada de lo que Dios le estaba advirtiendo. Pero bueno, él comenzó a trabajar, ¿verdad? Y bueno, ahí el respaldo, la convicción de lo que no se ve. Él llevaba una vida, ¿verdad? De convicción todavía. Y cuando vemos en la vida de Noé, vemos, por ejemplo, su bisabuelo. ¿Quién era su bisabuelo? Pues era Enoc. Ahí en Génesis 5:24 nos habla de que Enoc, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y esa palabra caminar, ¿verdad? Esa palabra cuando dice ahí en la Biblia en Génesis 5:24, caminó, esa palabra es una frase muy común allá en el oriente que significa trato constante y familiar. Eso es lo que significa la palabra.
La palabra caminó significa trato constante y familiar. Entonces, ¿de qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo ese versículo? Que Enoc, el abuelo de Noé, que era Enoc, tuvo un trato constante, el bisabuelo, perdón, no el abuelo, el bisabuelo, tuvo un trato constante y familiar con Dios. Eso es lo que nos está diciendo, dice, no, dice, tuvo un trato constante y familiar, no con Dios y desapareció porque Dios, o sea, porque le llevó Dios, o sea, se lo llevó. Y vemos, ¿verdad? Que ya desde la bisabuelo, desde el bisabuelo, Enoch, bueno, pues ya tenía él, ahora sí, la palabra sembrada, la convicción, la fe, o sea, ya tenía conocimiento, ¿verdad? Por su familia de las cosas de Dios. Entonces, cuando Dios le habló, ¿verdad? Bueno, pues vemos que realmente él le responde. Y vemos también la bendición cuando ahí en Génesis 6:9, cuando nos dice, estas son las generaciones, dice, estas son las generaciones de Noé. Pero vea cómo dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice, con Dios caminó Noé. ¿Qué me está diciendo? Que Noé tuvo un trato constante y familiar con Dios. Entonces vemos cómo el bisabuelo, ¿verdad? Cómo el bisabuelo tuvo lo mismo y Noé también tuvo lo mismo, el trato constante y familiar con Dios y la verdad, entonces vale la pena como nosotros como padres tengamos ese trato constante y familiar con Dios para que nuestros hijos puedan también ellos aprender a tener ese trato constante y familiar con Dios. Yo aquí haría una pregunta, ¿la fe se hereda o se aprende? Ahí les dejo esa pregunta, ¿no? ¿Se hereda o se aprende la fe? Para mí, se aprende y se hereda, ¿no? O sea, ¿cómo se la heredo? Bueno, a través del testimonio, ¿verdad? O sea, como se vuelven los hábitos, como se vuelven tantas cosas de nuestros hijos, ¿no? Cuando salgo de viaje, mis hijas me dicen, papá, cuando tú no estás en la casa, todo todos los movimientos que tú haces antes de subirte a acostar, vienes y revisas puertas y que estén bien cerradas las puertas y que estén las luces apagadas y todo eso, tú no estás, dice, pero sin embargo, Misael, o sea, mi hijo, ¿verdad? Dice Misael, viene y hace el mismo recorrido que tú haces, ¿no? Así a cerrar las puertas, a apagar las luces y luego ya se sube a dormir. Dice, pero fíjate, o sea, ¿cómo? Tú no le dijiste que lo hiciera. Dice, tú no le dijiste que le hiciera ese tipo de cosas, pero sin embargo él aprendió, o sea, tú le estás heredando esas buenas costumbres. Y es un decir heredar, ¿no? O sea, son los hábitos que ellos o las costumbres que ellos van aprendiendo conforme lo que ven de sus padres, ¿no? Bueno, es lo mismo que pasó con Noé, ¿no? O sea, desde el bisabuelo, ¿no? Entonces, ¿qué nos marca esto? Bueno, pues que Dios quiere que su obra continúe en las generaciones, ¿verdad? Que siguen después de nosotros y trabajen los descendientes también. Dios trabaja en los descendientes de aquellos que han sido fieles a Dios. Y sabes, cuando nosotros caminamos con Dios, ¿verdad? Y tenemos ese trato constante, podemos anhelar y aspirar a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan ese trato constante y familiar con Dios. Yo no tengo la duda, pero ni la menor duda, tengo certeza de que el día de mañana mi nieto, ¿verdad? Que pues es el único que tengo ahora, que mi nieto va a tener ese trato constante y familiar con Dios. Y a lo mejor yo ya no voy a estar, pero sin embargo mi hija, ¿verdad? Y mi yerno, ellos van a trabajar para que mi nieto, ¿verdad? Camine por la cuestión de la pandemia, nosotros no estábamos recibiendo a los niños en la iglesia todavía porque pues había algunos contagios con la cuestión de los niños, ¿no? Y entonces este domingo, mi hija y mi yerno llevaron al niño ya a la escuela infantil, ¿no? Y ellos estaban así como un poquito preocupados, ¿qué va a pasar con él? Y a lo mejor va a estar llorando, a lo mejor no se va a querer quedar y
Entonces ella comenzó a hablar con él y le decía, mira, se llama Santiago el niño, y le decía, mira Santi, vamos a ir a la iglesia, vas a llegar a tu salón, vas a tener otros amiguitos ahí, te van a enseñar la palabra de Dios y te van a enseñar cantos y vas a pasar un buen tiempo y vas a aprender más de las cosas de Dios. Pues lo llevaron y lo entregaron, ¿verdad? Ahí se los recibieron en la escuela infantil y mi hija se quedó preocupada, se fue, ¿verdad? Allá al servicio para escuchar ella la palabra de Dios junto con su esposo y bueno, vino a darle una vuelta, ¿verdad? Y no, veía al niño jugando, contento y todo eso, y cuando terminó la reunión y fue y lo recibió, la maestra le decía, olvídate, estuvo contento, estuvo jugando, se cansó, se durmió un rato, pero aquí está. Entonces, vemos, ¿verdad? Que comienza el trabajo de mi hija a hacer ese trabajo de comenzar a que su hijo comience a tener ese amor, ese gusto por las cosas de Dios. Entonces vemos esta parte, ¿no? Cómo a través del bisabuelo, ¿verdad? De Noé también pudo también aprender este tipo de cosas. Y me gustaría que fuéramos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, ¿verdad? Cuando dice el verso 5 de 2 de Timoteo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice era la madre de Timoteo y Loida era la abuela, eran madre e hija. Y el nombre de Loida significa agradable o deseable, y el de Eunice significa feliz o buena victoria. Y no solo que eran mujeres de fe, estas no solamente eran mujeres de fe, sino su gran ejemplo de vida y la gran influencia que tuvieron sobre su hijo y su nieto Timoteo. Vemos ahí, vemos en la familia de Timoteo también cómo Timoteo aprendió de su mamá y de su abuela, que le transmitieron también ese amor y esa influencia, ¿verdad? Para que Timoteo también caminara, tuviera ese trato constante y familiar con Dios. Entonces, hay muchísimo trabajo en nuestras casas, ¿verdad? Como padres, para que nuestros hijos, ¿verdad? Para que nuestros hijos vayan aprendiendo cada día ese trato constante, ¿no? En 2 de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú, le dice, ¿verdad? Le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Y el verso 15, y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios a los niños. Y no se deje esta enseñanza a los maestros o maestras de la escuela bíblica, sino que es responsabilidad y obligación primero de los padres. Ahora durante la pandemia teníamos algunos hermanos que nos llamaban y la verdad, incluso algunos estaban molestos, ¿verdad? Porque no iniciábamos la escuela infantil. Y bueno, me llamaban a mí algunos y uno de ellos precisamente me hablaba y me decía, oye, es que mis hijos necesitan la escuela infantil y ustedes no abren la escuela infantil y de verdad ustedes le van a tener que dar cuentas a Dios porque nuestros hijos se están dejando de aprender de la palabra y todo eso. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, yo te respeto mucho lo que tú dices, lo que tú piensas, pero el hecho de que no abrimos la escuela infantil ahorita es por seguridad de tus hijos y por seguridad de ustedes, porque todavía hay muchos contagios. Digo, pero te quiero comentar algo. La primera iglesia y la primera escuela infantil es en tu casa. Tú eres el sacerdote, tú eres el padre de esos niños, tú eres el sacerdote, tú eres el que tienes que estar preparado para ministrar a tus hijos, para enseñar a tus hijos la palabra. La escuela infantil, los maestros en la escuela infantil en la iglesia son un complemento para que tus hijos aprendan de la palabra de Dios. Pero la primera responsabilidad somos nosotros los padres los que tenemos que estar enseñando a nuestros hijos la palabra. Entonces, tú tienes que tomar esa responsabilidad. A lo mejor no la has tomado y por eso sientes esa carga, ¿no? De tus hijos de que no están viniendo a la iglesia. Pero bueno, comienza a hacerlo. Y bueno, ya no me volvió a llamar, entonces espero que lo haya
que lo haya, que haya empezado, ¿no? Entonces, vemos la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios a los niños. Entonces, y le repito, no se deje esta enseñanza a los maestros o maestras de la escuela bíblica, sino que es una responsabilidad y una obligación primero de los padres, ¿no? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se apartará de él. Y tenemos fe de que si tenemos una fe no fingida, Dios será misericordioso con nuestra descendencia. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice, conoce pues que Dios, dice que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y seguimos ahí viendo, ¿verdad? En la vida de Noé, ¿no? Ahí en Hebreos 11:7, cuando dice, ¿no? Por la fe Noé, que cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Vemos ahí el poder de la obediencia. Preparó un arca. Dice, tuvo la visión de Dios, pues Dios le dio una visión para su tiempo. Dice en Génesis 6:1, dice, halló gracia ante los ojos del Señor. Dice, y tardó. Vemos ahí, ¿verdad? Que la maldad de los hombres estaba, ya estaba todo el mundo, el mundo de aquellos tiempos ya estaba descompuesto, la maldad estaba todo lo que daba, ¿verdad? ¿Y qué me dicen del tiempo que estamos viviendo? Por eso yo le llamaba este tema una familia actual a estos tiempos, que era como en los días de Noé, una familia como en los días de Noé, definitivamente, ¿no? Entonces ya estaba la maldad a todo lo que daba. Y ahora, pues ahora estamos igual, la maldad está en todo lo que da, ¿no? Entonces, Dios le advierte a Noé de lo que va a venir, ¿verdad? Y le da la visión de construir un arca y Noé comienza a preparar el arca, ¿verdad? Y esa arca, ¿para qué era? Para que Noé y su casa se salvase y el que creyera también, ¿verdad? Y preparó, dice, la Biblia nos enseña que preparó un arca, tuvo una visión de Dios para su tiempo, halló gracia, Noé halló gracia, ¿verdad? Porque era un varón justo, tardó, estaba viendo, ¿verdad? Dice que cuando él comenzó a construir el arca, él tenía la edad de 500 años y terminó a los 600, o sea, a los 100 años. 100 años se tardó él preparando, ¿verdad? Entonces, haciendo el arca. Dice que en Génesis 6:3 nos habla que Noé escogió de los mejores materiales. ¿Y de qué nos habla esto? Cuando hablan de los mejores materiales, ¿sabes de qué nos está hablando? De una calidad de vida. O sea, que Noé comenzó a utilizar los mejores materiales, pero si lo traemos a tiempo presente, nos está hablando de calidad de vida. Debemos de tener una calidad de vida con nuestros hijos en todos los sentidos. Hay tiempo para todo. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. Hay tiempo para salir con ellos de vacaciones, hay tiempo para convivir con ellos, hay tiempo para orar con ellos, hay tiempo de cuando están pequeños llevarlos a la iglesia, hay tiempo de comer juntos, hay tiempo para todo. Entonces, hay tiempo de salir a trabajar para también suplir el sustento de los hijos y de la familia. Hay tiempo para todo. Entonces, pero el tiempo que tengas con tu familia, con tus hijos, ¿verdad? Dales un tiempo de calidad de vida, de verdad, porque sí, pues muchas veces estamos en casa, pero cada quien estamos afanados haciendo lo que cada quien queremos, ¿verdad? Nuestros hijos conectados con sus juegos, tú a lo mejor como padre viendo las noticias y la mujer a lo mejor viendo otra cosa en la televisión, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una calidad de vida, ¿no? Y en Génesis 6:14 dice, trabajó con excelencia y así se debe trabajar para la salvación de la familia, con excelencia. Nunca dejaría Dios a Noé. Y pues le creyó y accionó en obediencia. Noé desarrolló la obediencia y la misericordia de Dios nunca abandonaría a Noé. Lo vemos a través de la palabra, ¿no? Entonces, no podemos solamente declarar que tenemos fe. Debemos mostrar fe, nuestra fe haciendo lo que Dios nos manda. Esa es la mejor forma de poder demostrar que somos gente de fe, cuando vivimos en una vida de obediencia a Dios. Si tú eres un padre o una madre que dices que que son de fe, demuéstralo obedeciendo a Dios. Demuéstralo sembrando en tus hijos la palabra, demuéstrales con tu vida
que verdaderamente tú tienes fe en un Dios vivo, a través del poder de tu obediencia. La fe es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella. Y la fe solo es sólida a través de la obediencia. La fe es real únicamente cuando hay obediencia y nunca sin ella. Y la fe es sólida a través de la obediencia. Así que Noé, a pesar de la contra de la sociedad pecadora en la que vivía en aquellos tiempos, construyó pacientemente el arca para la salvación de la familia. ¿A dónde voy? Bueno, pues estimados padres, en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, la verdad. Son tiempos difíciles, hay pecado, hay muchísimas cosas que estamos viviendo ahí. Es una sociedad pecadora, o sea, no hay temor de Dios en esta sociedad en la que estamos viendo. Pero sin embargo, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Tú tienes que tener esa paciencia para que tu familia, tus hijos, ¿verdad? Y también conozcan del Señor y vivan una vida entregada al Señor, ¿no? Entonces, cuando damos a nuestros hijos el ejemplo de la obediencia a Dios, ellos nunca se van a olvidar, nunca. Entonces, vemos esa parte. ¿Qué hizo Noé? Transmitió la visión a su familia. Logró Noé con lo que Dios le mandó a hacer, logró involucrar a su esposa. La Biblia no nos habla mucho de su esposa, ¿verdad? De la esposa de Noé, pero sin embargo, podemos sacar, ¿verdad? Por conclusión que su esposa fue una mujer que lo apoyó. Ella trabajaba con los hijos en casa, ¿verdad? Y ella seguía con la labor de seguir ministrando a sus hijos, alimentándolos, cuidando y cuidando también por la vida de Noé, mandándole la comida, preparándolo, y estar ahí. Entonces, Noé transmitió la visión a su familia, logró involucrar a su esposa, sus 3 hijos y a sus 3 nueras a construir el arca, ¿verdad? Vemos ahí en Génesis 7:7 cuando dice, entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. A mí me encanta ese pasaje, la verdad, porque es algo que yo quisiera, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Yo quiero ver a mis 2 hijas con sus esposos, a mi hijo con su esposa, con mis nietos, y todos juntos llegando a la presencia del Señor, mi esposa, mis 3 hijos y sus parejas, ¿verdad? O sea, y los nietos, los que estemos en ese tiempo, que cuando el Señor venga, nos encuentre todos juntos y podemos entrar a su presencia. Pero esto va a ser a través de que nosotros como padres comencemos a transmitir toda esta visión a nuestros hijos de que verdaderamente vale la pena servir a Dios, vale la pena de verdad estar en los caminos de Dios. Entonces, cualquiera puede ser un padre, ¿verdad? Cualquiera, si Dios le permite, ser padre biológico, pero no cualquiera se convierte en un padre espiritual. Y para esto debe de haber algo que llamaremos herencia espiritual, que los hijos deben anhelar recibir de su padre espiritual. Entonces tiene que ver, ¿no? Entonces tenemos que ser padres en lo biológico, en lo físico, pero también ser padres espirituales de nuestros hijos. Y tiene que ver esa parte, ¿no? Entonces, vemos ahí también esa parte en Hebreos 11:7 dice que, de lo que leímos, dice que por esa fe, condenó al mundo, Noé condenó al mundo, y llama la atención, ¿no? ¿Y cómo fue que condenó Noé al mundo? Pues todos decían, no es posible decía, en el tiempo de Noé, pues, no es posible tener una familia sólida en este tiempo, pero Noé les estaba demostrando lo contrario. Decían que los matrimonios no funcionaban, pero Noé le estaba demostrando lo contrario, ¿no? Que los matrimonios sí funcionaban. Ustedes dicen que los hijos son rebeldes y yo les estoy demostrando que sus hijos son sometidos y obedientes a sus padres. Y este hombre con su testimonio condenó al mundo. O sea, el mundo decía, no, es imposible hacer esto. No, que los hijos son bien rebeldes. No, que los matrimonios están por la calle. No, que esto. Bueno, probablemente es cierto, así está el mundo. Pero te voy a decir algo, cuando caminamos en los caminos de Dios, podemos marcar la diferencia. Podemos de verdad hacer que nuestra familia sea diferente. Una familia actual en los días de Noé, una familia en los cuales, ¿verdad? Todavía nosotros podemos seguir adelante. No, Dios nos está advirtiendo de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? La Biblia nos habla, dice que el amor de muchos se enfriará. Bueno,
aprovechemos los tiempos ahorita de sembrar en nuestros hijos la palabra, de amarles y de enseñarles el amor de Dios, ¿verdad? Y que el día de mañana cuando vengan todas estas luchas que ellos van a tener, porque pues ellos van a enfrentar sus propias luchas, sus propios problemas, sus propias decisiones, que ellos tengan ahora sí las herramientas necesarias y preparadas para poder enfrentar a lo que Dios les va a permitir en este mundo mientras ellos están aquí. Y me llama muchísimo la atención ver cómo entra Noé con su esposa. Yo imagino la satisfacción, ¿verdad? Es algo que yo me imagino ahí subiendo la rampa, ¿verdad? Para entrar al arca, así como le hemos conceptuado el arca, ¿verdad? Que tenía una rampa por donde subían también todos los animalitos ahí, conforme Dios le dijo que escogiera todo eso. Me imagino a Noé subiendo la rampa, ¿verdad? Ahí en la parte de arriba junto con su esposa. Así me lo imagino yo, ¿no? Tomando de la mano con su esposa, ¿verdad? Parado arriba, en la parte de arriba de esta rampa y volteando a ver, y cómo sus hijos también tomados de la mano, cada uno con sus esposas, entrando al arca. Híjole, eso a mí cuando veo todo eso me llena de gozo, ¿verdad? Esta parte de decir, yo quiero lo mismo para mis hijos, yo quiero lo mismo para sus parejas, yo quiero lo mismo para mi familia, que tener la satisfacción de estar ahí y voltear con el Señor y decirle, Señor, he cumplido, Señor, he cumplido con la responsabilidad que tú me has dado de ser un buen padre, ser un buen esposo, tener una familia en tus caminos, Señor, que mi manera de vivir, mi testimonio, Señor, ha sido congruente con lo que ahora mis hijos están creyendo. Gracias, Señor, por esa oportunidad de testificar, de transmitirles a los hijos, ¿verdad? Esa convicción de que de verdad vale la pena, vale la pena. Es cierto, el mundo está feo. Y como decía el pastor Chido Olivares hace unas semanas en la enseñanza, esto no se va a componer, esto no se va a componer. El mundo va a seguir igual, así como lo vemos, o peor cada día, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros tenemos la mejor herramienta, tenemos la palabra de Dios, tenemos la fe, tenemos la convicción, tenemos la oración como una herramienta para estar orando por nuestros hijos, para estar clamando a Dios cada día, cada día, cada día, hasta ver la obra de Dios realizada en la vida de cada uno de nuestros hijos. Y como decía, ahora también en los nietos y en los bisnietos y todos los que vengan detrás de cada uno de nosotros. Vale la pena seguir los caminos de Dios. Quiero terminar con un testimonio. Nosotros tenemos un sobrino que ahora vive ahí en el estado de Texas y ese sobrino se casó con una joven, ¿verdad? También ahí de la iglesia. Y esta joven es la sexta generación de cristianos en su casa. Así como me escucharon, sexta generación de cristianos en su casa. Y ella nos platica, ¿verdad? De cómo su bisabuela y la que seguía, ¿verdad? Su tatarabuela y todo ese tipo de cosas, ella sufrió golpes, ¿verdad? Sufrió muchas consecuencias, ¿verdad? Porque ella no eran cristianos y bueno, los invitaban a la iglesia y ella iba a escondidas de sus padres, ¿verdad? La tatarabuela, o no sé ya esa generación, a cómo se llama. En total iba, ¿verdad? Y entonces, a escondidas, pero pues ella amaba las cosas de Dios y dentro de la iglesia conoció un joven con el que se casó, ya siendo cristianos, y ellos, ¿verdad? Siguieron y de ahí viene una otra generación, de ahí otra generación, de ahí otra generación y otra y otra y otra. Y entonces esta joven es la sexta, pero ahora ya tienen 4 hijos y esos 4 hijos están en los caminos de Dios. Ella sirve al Señor, ¿verdad? En la escuela infantil y les enseña ahí a sus hijos y todo eso. Entonces, yo no tengo duda que ahora sus hijos, que son la séptima generación, van a seguir otras generaciones, pero saben, todo es a través de la perseverancia. Y necesitamos como padres perseverar cada día, no desanimarnos, no bajar la guardia, ¿verdad? Estar cada día, cada día, cada día, ¿no? El papá de ese joven, ¿verdad? De mi sobrino, me decía, dice, yo le doy gracias a Dios por la vida de mis hijos y le doy gracias a Dios que me dio
4 varones, dice, porque pues, los varones tienen su carácter y todo eso. Pero ¿sabes por qué le doy gracias a Dios? Me decía, como padre, dice, porque estos 4 varones todos los días me mantienen de rodillas delante del Señor. Todos los días estoy orando, todos los días estoy clamando a ellos. Y dice, y es cierto, y me acordé del pasaje de Job, ¿verdad? Cuando Job dice que todos los días Job iba delante de Dios para orar por sus hijos, dice, dice, por si alguno de ellos hubiera pecado, ¿no? Y así debemos de ser nosotros como padres, estar en el camino intercediendo por nuestros hijos, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Por nuestros hijos, pidiéndole a Dios que les estorbe el pecado a nuestros hijos, ¿verdad? Y que el amor de Dios crezca en el corazón de cada uno de ellos. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por haberle conocido. Me casé siendo ya, siendo cristiano, ¿verdad? Y mis hijos ya nacieron ahora sí en una familia cristiana, y yo le doy gracias a Dios por la vida de ellos, le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque juntos como matrimonio hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y yo quiero terminar orando por todos los padres que van a estar escuchando esta enseñanza, que de verdad, tomen esa decisión de buscar a Dios y de sembrar en sus hijos un buen testimonio para que el día de mañana sus hijos sigan adelante, que tengan ese trato constante y familiar con Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los padres, Señor, que verán esta enseñanza, Señor. Yo te pido, Padre, que tú les animes, Señor, que pongas en ellos, ¿verdad? Tu fuego, Señor, para que ellos cada día, Señor, puedan ver y puedan ver tu mano, Señor, sobre la vida de sus hijos, que no se desanimen, Señor, que cada día ellos oren por sus hijos y que los lleven delante de ti, Señor. Sabemos que nosotros como padres no podemos andar detrás de nuestros hijos las 24 horas, Señor, pero tú sí, Señor. Y por eso cada día los debemos de llevar a tu presencia y poner en tus manos, Señor, y nosotros hacer lo que debemos de hacer. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en cada uno de estos padres que escucharán esta enseñanza. Y gracias por la vida de sus hijos, la vida de sus nietos y las siguientes generaciones. Es cierto, Señor, que estamos viviendo en un mundo, Señor, donde la maldad cada día, Señor, cada día se acrecenta, así como tu palabra lo dice, Señor, como en los días de Noé. Pero sí podemos tener una familia actual, Señor, una familia actual conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, y una familia en la cual podamos sembrar nosotros, Señor, en nuestros hijos, que se puede vivir diferente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga y Gracias, seguimos en pastor. contacto. Gracias, pastor. Es verdad, los tiempos cambian, pero la palabra siempre es actual. Así que damos gracias a Dios por esta palabra, por tu tiempo. Y bueno, pues gracias, que el Señor te siga usando, pastor. Esperamos que pronto puedas estar con nosotros acá con tu familia Gracias. en Houston, de manera presencial de nuevo. Y bueno, pues un abrazo a todos. Gracias, pastor. Gracias a todos quienes se han conectado en esta transmisión. Que Dios les bendiga. Que pasen una muy buena noche. Dios les bendiga. Bye.